Multiplícate. Multiplícate es el título del mensaje que quiero compartirte hoy. Veníamos hablando las semanas pasadas, los últimos domingos, desde que empezamos el año, el Señor nos dejó la palabra de esfuérzate y sé valiente, la palabra que nos va a acompañar a lo largo de todo este año. André nos hablaba acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lenir anteriormente también nos compartía acerca del hombre de la mano seca. El domingo pasado hemos seguido continuando con este encuentro de Jesús con el hombre de la mano seca, y durante este mes de febrero vamos a estar compartiendo acerca de la multiplicación, un concepto que está a lo largo de toda la Biblia. Está también, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los seres vivos, lo vemos en la biología, o es decir, está en todo lo que miramos, lo que vemos, lo que nos rodea, incluso aquello que no vemos. El concepto de la multiplicación, porque cuando pensamos en la gestación del ser humano, por ejemplo, una célula vemos que se encuentra con otra, ocurre la fecundación y a partir de esa nueva célula tienen lugar millones de procesos de multiplicación hasta que surge pues el embrión luego se convierte en un feto, ese feto con todas sus funciones, con sus habilidades inherentes, se convierte luego más tarde en un recién nacido, ¿no? Entonces ese adulto luego es capaz a su vez de reproducirse y de multiplicarse de la misma forma. Ahora, saliendo del mundo microscópico, cuando ves los animales, vegetales, también el proceso es muy parecido. Es la misma dinámica. De una semilla surgen diversas y múltiples semillas. Del huevo de una araña surgen centenares de arañas. Es decir, de un pez igual. La multiplicación es la forma que utiliza la naturaleza para renovarse continuamente. Quédate con ese concepto. Espero que Dios pueda hablar a tu vida acerca de esta idea, porque si ampliamos aún más nuestra visión y miramos, por ejemplo, cogemos un telescopio, salimos de lo microscópico y cogemos un telescopio y vemos un universo que cambia constantemente, ¿no? Los astrónomos nos hablan de estrellas que están surgiendo continuamente en un proceso de multiplicación continuo que no para. Y cuando pensamos en la creación del universo, lo que primero que viene a mi mente es la imagen de Dios mismo liberando poder mediante su palabra. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir, dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Y a mí eso me recuerda a un niño pequeño cuando está haciendo pompas de jabón, soplando en un proceso creativo donde tú ves todas las múltiples pompas de jabón que se van generando. Y así me imagino a Dios, ¿no? Creando y multiplicando las estrellas, los planetas, las galaxias, soplando estrellas, centenas, millones, billones incluso, en un flujo creativo que era continuo, que no paraban. Y así es como nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, se dice que hay millones de estrellas, pero es que nuestra galaxia no es la única, hay muchas otras galaxias con millones y millones de planetas y de estrellas. Sería imposible para nosotros contarlo. Miren lo que dice Isaías 40, dice: ¿con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo?, dice el Señor, el Santo. Alzad vuestros ojos y mirad los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande el poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Es decir, la multiplicación está presente tanto en el detalle más pequeñito, más microscópico, así como el más grande y el más telescópico. Y podemos concluir así, por eso quería comenzar con esta idea, este mensaje, porque podemos concluir que la naturaleza apunta hacia una característica que es inherente de su creador, de nuestro Señor. Y definitivamente
quiero decirte en estos minutos que el Señor, nuestro Dios, es un Dios de multiplicación. El Señor es un Dios de multiplicación. Grábate a fuego esto en tu espíritu hoy, en este día, porque esto te va a ayudar a comprender lo que viene, lo que tenemos por delante. Ahora, la pregunta para comenzar es, ¿qué dice la Biblia acerca de la multiplicación? Y es una idea que, como te decía, ya aparece desde el principio, desde el mismo proceso de la creación, como hablábamos, ¿no? El primer diálogo, la primera conversación que aparece registrada en la Biblia, Dios dice que va a ser a un hombre conforme a su imagen y semejanza. Y en el segundo diálogo que aparece registrado en la palabra, ya en el Génesis, Dios mismo le da una orden muy clara al hombre y le dice, lo encontramos eso en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con todas estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, definitivamente el Señor es un Dios de la multiplicación. En el inicio ya estaba eso presente, ese concepto ya estaba presente. Y al crear al hombre, Dios lo creó semejante, similar, parecido a él en muchas características, con la capacidad de crear en algún sentido, con una capacidad para relacionarse, para tener también libertad de escoger, y el poder creativo en sí, que es el de la capacidad de multiplicarse en otros, o sea, de reproducirse físicamente también. Ahora, luego sabemos cómo sigue la historia. El pecado entra en la historia, de alguna forma pues desvirtúa la creación, pero Dios decide volver a empezar cuando esto ocurre. Decide volver a empezar con la persona de Noé, con su familia. Escoge a Noé como un instrumento suyo. Y después del diluvio, cuando termina el diluvio, ¿cuál es la orden que Dios le da a Moisés? Mira lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez el diseño original, la orden inicial que Dios le había dado a Adán y a Eva de multiplicaos, fructificad y llenar la tierra, vuelve a repetirse. Dios vuelve a reiniciar la historia a través de Noé. Y luego más adelante de eso nos encontramos con Abraham, el padre del pueblo de Israel, ¿no? Y recibe su llamado de parte de Dios y le promete Dios a él que de Abraham va a ser una gran nación. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la multiplicación de su descendencia. Vemos cómo este concepto se va repitiendo, ¿no?, a lo largo de toda la Biblia. Génesis 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y a tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Luego dice en el capítulo 15:5, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Mira, antes comenzábamos hablando de las estrellas. Cuenta las estrellas a ver si eres capaz, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia, le dice el Señor a Abraham en esa promesa. Y luego si avanzamos y entramos ya en la persona de Jesús, en su vida, y damos un repaso a través de sus enseñanzas, sus discursos, sus prédicas, sus parábolas, vas a ver que es muy explícito la importancia de la multiplicación a lo largo de todas sus enseñanzas, en sus parábolas. Déjame citarte, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y de eso te voy a hablar en estos minutos que tú me prestas tus oídos. Quiero hablarte de frutos, porque multiplicación también de alguna forma significa frutos.
Y hay otra parábola también bien conocida por todos, que está en Mateo capítulo 24, otra enseñanza de Jesús acerca de la parábola del sembrador. Dice: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Luego podríamos ir a otra parábola de la que también compartí una prédica hace un tiempo, la parábola de los talentos. Dice también en Mateo capítulo 25: después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, me diste 5,000 monedas, mira, he ganado otras 5,000. Y su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, me diste 2,000 monedas, mira, he ganado otras 2,000. Y su señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Y luego Juan capítulo 15:8 dice que Jesús dijo: mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Es decir, que además Jesús de enseñar acerca del concepto de la multiplicación, acerca de este énfasis en los frutos, Jesús también lo puso en práctica en diversas situaciones. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, la multiplicación de alimentos para dar a comer a una multitud que estaba hambrienta. Ahora, nos queda claro seguramente que Dios se alegra con la multiplicación. Dios se alegra cuando hay frutos en tu vida y en la mía. Dios se alegra cuando hay resultados. Dios se alegra cuando hay crecimiento en tu vida y en la mía. Dios se alegra cuando su reino y la expansión de su reino crece entre nosotros. Ahora, somos responsables de eso, somos responsables de expandir su reino. Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado. Y ese es el primer punto que te quiero dejar en estos minutos. Expande su reino. Multiplicación significa también expandir su reino, sembrar la palabra, sembrar la semilla, multiplicarse en otros. Luego vamos a ir viendo un poquito más, ampliando esta idea más. Pero que el Señor pueda hablarte ahora en este momento con esta idea, con este concepto que estamos trabajando, y que tú puedas grabar a fuego en tu espíritu que tu misión y la mía es llevar su reino adelante, expandirlo. Y eso es una de las enseñanzas principales de Jesús durante todo su ministerio en la tierra. Él intentó siempre predicar y enseñar acerca de lo que es el reino, y para que las personas que estaban alrededor suyo, las personas que convivían con él, no solo los discípulos, los seguidores, fariseos, todos aquellos que escuchaban a Jesús, él intentaba comparar y el reino de Dios, hacer comparaciones para que ellos pudieran entender de qué se trataba. Todo el esfuerzo de Jesús estaba ligado a que las personas que eran sus oidores, seguidores, pudieran entender lo que significaba la vida de este reino de Dios que se ha acercado. Entonces, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Diversas parábolas están enfocadas en hacer esa comparación. Jesús utilizaba imágenes simples para describir conceptos teológicos que muchas veces eran profundos, muy complejos incluso. Y de hecho, la conversación de Jesús con Nicodemo, un fariseo que conocía la palabra, conocía la ley, nos muestra que incluso estas personas que conocían en teoría la palabra de Dios a fondo, la Torá, la ley, les costaba horrores, les costaba tremendamente entender las enseñanzas de Jesús.
ese encuentro con Nicodemo, ese encuentro en el que Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿De qué se trata esto de nacer de nuevo? Jesús le explica, mira, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Le pregunta, pero Jesús, ¿qué significa? ¿Que tengo que volver a entrar dentro del vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es físicamente imposible. Y Jesús le dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 9, dice, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que nazca físicamente otra vez? Pero Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, entonces ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Se refería a él mismo, ¿no? Entonces Jesús lo vemos esforzándose para compartir conceptos más profundos, pero de una forma sencilla. Ejemplos, para una multitud hambrienta, Él dijo, yo soy el pan de vida. A una mujer que estaba sedienta en un pozo, tenía sed de beber, y le dijo, el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Luego, por ejemplo, en una sociedad donde la ganadería era muy importante, la crianza de ovejas era uno de los empleos más habituales de ese tiempo, Jesús les dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Era una sociedad también muy agrícola. Él utiliza ejemplos como el de un hombre salió a sembrar. A un grupo de pescadores, que luego algunos de ellos se convirtieron en sus discípulos, les dice, a vosotros os voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, Jesús en su tiempo utilizaba ejemplos sencillos que todos podían entender para explicar lo que significaba el reino de Dios y lo que significaba la misión de expandir ese reino. No siempre lo conseguía Jesús, no siempre le entendían, a veces se quedaban, los discípulos mismos no entendían mucho de lo que Jesús hablaba, pero sin duda yo quiero dejarte en estos minutos y quiero centrarme en una de las parábolas en concreto, que es la que puede hablarnos acerca de este concepto de la multiplicación, que podamos nosotros procesar, entenderlo bien. Estoy seguro que si Jesús viviera hoy en este tiempo, caminara con nosotros aquí por ahora, por este mundo, como lo hizo hace más de 2000 años, probablemente sus enseñanzas serían muy distintas a lo que fueron en aquella época. Quizás sus parábolas y sus comparaciones tendrían un lenguaje probablemente más urbano, utilizaría ejemplos de nuestra vida cotidiana del siglo XXI. Pero vamos a ir a una de las parábolas más conocidas, que es la de la parábola de la vid verdadera. Vamos ahí a la parábola de la vid verdadera, donde Jesús presenta unas enseñanzas que son preciosas, es oro puro lo que hay ahí escondido. Vamos a ver bien de cerca ese capítulo y descubrir el tesoro que tenemos ahí. Acompáñame en Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo del 1 al 8 y luego el 16. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dice Jesús, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Paréntesis, ¿te acuerdas de lo que hablé el domingo pasado acerca de una vida seca? El hombre de la mano seca. Tiene mucho que ver, está muy conectado a este mensaje que te estoy compartiendo hoy. Cerramos paréntesis y seguimos. Como las ramas que se recogen, aquellos que son desechados y se secan, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Amén. Esta es la palabra que también principalmente yo quería dejarte en este día. Esta parábola donde vemos que el objetivo de toda esta enseñanza, de esto que acabamos de leer, el objetivo es el fruto. El objetivo es el fruto. Cuando un agricultor decide plantar una viña, solo tiene un objetivo: extraer el fruto de la vid, lógicamente. ¿Y cuál es el fruto de la vid? Las uvas. El agricultor tiene en mente escoger las mejores semillas, los mejores brotes, el mejor terreno, si es posible también el clima más adecuado, los mejores sistemas de cultivo que él disponga, las mejores técnicas para cuidar su viña, siempre con un único objetivo en mente: producir uvas y más uvas. Un labrador no planta una viña pensando simplemente en tener una planta bonita que enseñarle a sus vecinos, o simplemente para cobijarse o descansar debajo de su sombra. Un verdadero agricultor está pensando en producir fruto, lógicamente. Los frutos son el énfasis principal de esta parábola. Fíjate que todo gira alrededor del fruto, o de la falta de fruto, ¿no? Entonces, si una rama no da fruto, ¿qué pasa? Se le corta, se desecha, es echada al fuego. Pero si hay una que da fruto, lo que se hace es podarla. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Pero para que la rama dé fruto, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar conectada a la vid, tiene que estar conectada a la planta principal. Porque separada de ella, pues no tiene la fuente de vida, se seca, pierde su sentido, no puede producir nada y acaba muriendo. El objetivo del agricultor es conseguir mucho fruto, y un fruto que permanezca, porque solo en eso está su alegría. Es muy sencillo de entender, ¿no? Dios es el agricultor, Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. El mundo es el terreno. Y Jesús fue plantado en este mundo con el fin de poder dar fruto, que entre otras cosas representa vidas para Dios. De esto habla también la multiplicación. Nosotros somos las ramas de la vid y estamos conectados a ella con un propósito. Y te lo vengo diciendo a lo largo de estos minutos. Existimos para producir fruto. Este es el tercer punto. Existes para dar fruto. Y la única forma de hacerlo es estar conectados a la vid, que es Jesús. Ahora, si no damos frutos, ¿para qué estoy colgado de la vid? ¿Para qué estoy enganchado? Estoy conectado en apariencia, pero es una rama realmente inútil que se puede cortar y echar fuera, porque si no produce fruto, realmente está desconectada de la vid, solo está consumiendo energía y recursos, pero no está produciendo. Es una rama que simplemente está como mucho sobreviviendo, no está produciendo nada, no está produciendo frutos. No está conectada a Jesús realmente. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces atravesamos baches espirituales en donde nos mantenemos ahí agarrados, intentando sobrevivir sin más, y no pensamos, no trabajamos, no nos esforzamos en poder transmitir la vida de Jesús a otros, poder multiplicarnos en otros, poder sembrar también en la vida de otros? ¿Cuántos cristianos caminan y asisten a las iglesias y se sientan en las sillas con esa actitud simplemente de sobrevivir? Ahora, ¿tú te acuerdas de la parábola de la higuera? Déjame leerte Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice: entonces Jesús le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar el fruto de ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno?
Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7. Es decir, la rama que sí está produciendo fruto, ¿qué se hace con ella? ¿Qué se hace con la rama que sí produce? ¿Se le celebra, se le recompensa y se le da un buen descanso de domingo? No, eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice que es lo contrario. Dice que a la rama que da fruto se le poda. ¿Sabes para qué? Para que produzca todavía más fruto. De eso se trata. No es obvio que el objetivo es el fruto. Creo que está bien claro, ¿no? A veces nos engañamos con la idea de que el fruto es ser fiel, permanecer, esforzarnos, dedicarnos. Todo eso está bien, pero el objetivo es dar fruto. Esa es una señal de verdadera fidelidad al Señor. No lo bien que canto, no lo bien que predico, no, nada de eso. Eso es bueno, pero nada de eso. La verdadera evidencia de nuestra fe y la señal es de la fidelidad, es el fruto. Ahora, hay otro pasaje también que parece a veces un poco extraño, en donde Jesús reprende a una higuera que no estaba dando fruto y la seca solo con su palabra. Dice en Marcos capítulo 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Y cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva a comer jamás del fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Ahora, es interesante porque nadie entendió el enojo de Jesús, la aparente intolerancia de Jesús con esta higuera que no estaba dando fruto. ¿Por qué? Porque realmente no era la temporada todavía de dar fruto. Sin embargo, los discípulos, estoy seguro que se quedaron indignados o como mínimo muy sorprendidos de lo que había hecho Jesús. Pero lo que Jesús nos quería enseñar era que ya no hay una estación para dar fruto y otra para no darlo. No hay una estación para sembrar la palabra y para predicar y otra para estar tranquilito sentado y encerrado y metido en casa. El tiempo es ya, urge, el tiempo urge y se está agotando. Los campos están ya blancos, están preparados para la siega. El momento de dar fruto es hoy. Hoy es el día de salvación. Quiero decirte que este es el año del favor del Señor. Mañana ya no lo sabemos. Mira lo que dice Juan capítulo 9, 4. Dice: ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses para la cosecha? Ya os digo, abrid los ojos y mirad los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Es decir, nuestro Señor, el agricultor, desea que cada uno de nosotros y nuestras iglesias podamos dar mucho fruto, y fruto que permanezca. Si estás dando mucho fruto, mira, gloria a Dios, pero que sepas que probablemente el Señor te va a podar, porque Él quiere que des más fruto aún. Probablemente el Señor vea el potencial que hay en ti y Él entienda que tú puedes dar mucho más de lo que estás dando. Y a veces te preguntas: Señor, ¿por qué? Si estoy sirviéndote, si estoy trabajando para ti, ¿por qué pasa esto y lo otro? ¿Por qué me sucede en esta tal y cual desgracia? Y a veces el Señor te tiene que parar, tranquilizarte y decirle: mira, solamente te estoy podando, solo te estoy preparando, te estoy cortando las malezas, porque yo sé que tú puedes dar todavía mucho más. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos, dice Jesús. Lo dijo en ese momento y te lo dice hoy a ti y a mí ahora. Y el cuarto y último punto es: siembra la semilla. En otra ocasión, cuando Jesús quiso hacer una ilustración, otra más de tantas, acerca del reino de Dios, utilizó otro ejemplo de la agricultura, ¿no? Para que puedan entenderles quienes les oían. Y utilizó el ejemplo del grano de mostaza, la parábola del grano de mostaza. Y dice Marcos capítulo 4, también dijo Jesús: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra,
es la semilla más pequeña que hay, pero una vez que sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar aún bajo su sombra. El reino de Dios, ¿sabes qué? Crece. El reino de Dios se expande. Esa es una de las características principales que podemos encontrar. Podríamos predicar solo de esta parábola, muchísimo hablar de ella. Pero quiero que te quedes al menos con esta idea. El reino de Dios crece. Todo aquello en lo que Dios pone su mano, automáticamente crece. Si hay algo en nuestra vida que no está creciendo, y quiero hablarte hoy a ti, en este día, si hay algo que está, como te dije el domingo pasado, seco, paralizado, que no está creciendo, quizás es porque el reino de Dios todavía no tiene libertad en esa área de tu vida. Pues hoy es el momento, en estos minutos, en este día, es el momento quizás de abrirte en canal delante de Dios y decirle: Señor, te pido que intervengas en esta área de mi vida. Te pido que intervengas en este complejo que tengo durante años y años. Te pido que intervengas en esta situación que aún no he podido solucionar con mi familiar, con un amigo con el que discutí. Te pido que intervengas en la vida de mis hijos. Te pido que intervengas en estos problemas financieros que tengo. Te pido que intervengas aquí. ¿Por qué? Porque quiero que tu reino crezca en mi vida como nunca. Quiero que tu reino se expanda en mí. Por eso, ya para finalizar este mensaje, que yo quería hacerlo lo más sencillo posible para que tú pudieras llevarte esta idea en tu corazón. Tenemos un Dios que es un Dios de multiplicación. Tenemos un Dios con un reino que se expande, y tú y yo somos llamados a ser sus embajadores. Somos llamados a expandir su reino, a sembrar palabras de esperanza, a traer vida a personas que andan como zombies, como muertos en vidas por este mundo. No saben qué va a suceder, están llenos de miedo, de pánico con esta pandemia, no saben qué va a pasar, pues tú eres la persona que Dios va a utilizar en este tiempo para sembrar vida, sembrar esperanza y multiplicar la imagen de Dios en ti, en otros. Muchas personas van a conocer a Dios a través tuyo, a través de tu testimonio, a través de cómo hablas, a través de tu carácter, a través de tu honradez en el trabajo, a través del ejemplo que tú das en la vida. Y lo primero que te quiero decir ya para ir terminando es que la imagen de Dios está en ti. Eres un embajador que representa a un rey y a un reino en expansión, como te estaba diciendo. Y esa es nuestra misión. Lo segundo que te quiero decir es: aférrate a la vid para dar fruto, fruto abundante y fruto que permanece. No puedes vivir con mentalidad de sobrevivir, de superviviente, solo consumiendo recursos, solo consumiendo prédicas, solo consumiendo enseñanza, solo consumiendo Biblia. Eso está muy bien, pero es tiempo también de que tú puedas pasar a la acción, de compartir todo eso que ha sido ya sembrado en ti, todo eso que Dios ha hecho en el pasado o que está haciendo ahora, y este es tiempo en el que tú puedas dar fruto también, puedas sembrar eso, tu testimonio también puedas compartirlo con aquellas personas que te rodean. Ese es el desafío que yo quiero que tú cojas para esta semana. Quiero multiplicarme, quiero sembrarme en la vida de otros, quiero compartir de lo que has hecho en mí, quiero compartir de tu paz, Señor, a mis compañeros de trabajo que están agobiados, a mis vecinos, a mi familia. Aférrate a la vida. Este tiempo también de aferrarte a Jesús como nunca, de estar conectado. No te desenganches, no pierdas la fe, como te veníamos diciendo los últimos domingos también. Y quiero decirte que lo que te decía antes, si estás en un tiempo difícil, quizás sea porque Dios está podándote. Está podándote para que des todavía más fruto, porque Él conoce el potencial, Él conoce lo que tú puedes dar.
Echa raíces en este tiempo, echa raíces en Dios. Involúcrate más en la iglesia, involúcrate más con tus vecinos, involúcrate más en el discipulado con otras personas. Empieza a sembrar tiempo, a sembrar incluso recursos en otros. Multiplícate en otros sembrando esperanza. Multiplícate sembrando alegría en medio de esta situación, sembrando paz, sembrando paciencia, sembrando templanza. Multiplicarte también en otros es cuidar a otros, es discipular, es cuidar personalmente de otros. Quizás no tengas hijos en lo natural, primero hazlo en tus hijos, pero si no tienes hijos en lo natural, tú puedes tener hijos espirituales, tú puedes ser parte activa de la misión que Dios nos da. Con muy poco que tengas, a lo mejor dices, no, pero mi fe es muy pequeña, es como un grano de mostaza. Pues mira lo que Dios puede hacer con un grano de mostaza. Mira lo que Dios puede hacer con algo tan pequeño. Dios puede hacer mucho. Y yo estoy orando para que tú también puedas dar mucho más de lo que has dado hasta ahora. Que Dios pueda hablar a tu vida a través de esta palabra. Que tú puedas hacer tuya esta idea de la multiplicación. Puedas digerirlo a lo largo de la semana, puedas también ser desafiado a sembrar la semilla en aquellos que te rodean. No tengas miedo, este es tiempo para valientes. La cosecha está lista, los campos están ya listos, están maduros. No pienses y no esperes a que pase la pandemia para que todo vuelva a la aparente normalidad. No sabemos lo que va a pasar. El tiempo es ahora. Este es el tiempo que le abres a ese familiar que tienes cerca, que no conoce al Señor. Este es el día para que le compartas del Evangelio, de las buenas noticias, de que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que no se ha olvidado de nosotros, hay un Dios que quiere transformar tu vida por completo, darte una vida eterna y una vida abundante y con sentido aquí en la tierra. Esas son las palabras que te quiero dejar en este día y espero que Dios siga hablando a lo largo de toda esta semana, de estos días, que en las células, en los grupos pequeños también podamos estar compartiendo más. Yo estoy seguro que van a salir cuestiones personales en las que también necesitamos ser limpiados. Necesitamos entender que quizás este es un tiempo de poda de la iglesia, es un tiempo de poda también para nuestras vidas, pero es un tiempo en el que vamos a salir fortalecidos. Es un tiempo, y estoy seguro que si estamos agarrados a la vid, vamos a dar fruto y fruto que sobreabunde a nivel personal, pero también como iglesia de Cristo. Así que llénate de fe, llénate de expectativa, como te decía el domingo pasado, llénate de esperanza. Llénate de esperanza en este tiempo. Hay un mundo que necesita las buenas noticias del Evangelio. Hay un mundo que necesita las únicas buenas noticias que se pueden oír hoy, tal como está el mundo, es la esperanza en Cristo. Así que te dejo este desafío. Agárrate, aférrate a la vid y concéntrate en el objetivo que son los frutos también, tu relación íntima con Dios, de la que va a surgir todo lo demás. Busca primero el reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No estés tras las añadiduras. No estés tras las cosas que Dios ya promete que nos la va a dar. Solamente tenemos que buscarle primero a Él. Este es el tiempo. La cosecha está lista. ¿Cómo vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana con esto que acabo de compartirte? Yo deseo también orar por tu vida, orar por tu familia, orar por ti en este día. Así que cierra los ojos ahí en el lugar donde estás. Cierra los ojos por un momento. Y quiero, Señor, en este día agradecerte por estas palabras de ánimo, por estas palabras de refresco, estas palabras de desafío que también tú pones para nosotros. Gracias porque tú eres el Dios de la multiplicación, Señor. Tú eres el Dios del agua de vida. Padre, tú eres el Dios de la siembra, de la cosecha, Señor. Padre, queremos caminar en esa expectativa, queremos caminar en ese nivel de fe
que todo lo cree, Señor. Queremos caminar en amor para con nuestro prójimo, Señor. Queremos caminar sabiendo que estamos haciendo tu misión, sin importar la situación que nos toca vivir, sin importar la situación de pandemia. Señor, la misión no terminó, la misión no acabó, la misión sigue, Señor. Padre amado, quiero que nos hagas parte de ese reino que se expande, de ese reino de amor, de gozo, de justicia, de paz. Yo te quiero dar gracias, Señor, y te pido por favor, Señor, que si hay alguien escuchando estas palabras que siente su vida seca, siente que es una rama que simplemente se ha preocupado en sobrevivir sin más expectativa que esa, Dios, yo te pido que tú puedas traer una inyección de fe en este día, que tú puedas traer una inyección de esperanza, que traigas una inyección de visión para su vida, de propósito, Señor. Padre amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de cada persona que ha prestado sus oídos en este día para escuchar esto, y que tú sigas hablando, que tú sigas operando, Espíritu Santo, que tú puedas traer una revelación también fresca a través de esta palabra ahora. Que tú puedas traer quizás convicción de pecado, si hay alguien que tiene que confesar algún pecado delante de ti, algún pecado que le ha secado durante todo este tiempo, Señor. Este es el momento, Dios. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, incluso a través de un medio como este, Señor. Padre, oramos por nuestros vecinos, oramos por aquellas personas que la están pasando mal, fruto de la pandemia, Señor. Oramos por aquellos compañeros de trabajo, oramos por nuestras familias, Señor. Oramos por todos ellos, Señor. Ponemos en tus manos tu misión y tu reino en expansión. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Que tengas una muy buena semana y que el Señor bendiga tu vida. Comparte este mensaje con otras personas que tú consideres. Comparte con otras personas que necesiten escuchar de un mensaje de esperanza, que necesiten escuchar de un mensaje de paz y que necesiten tener un encuentro con Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Muy buena semana.